Bueno, estudiamos derivadas de orden superior, ¿sí? Y la notación que se usa. Bien, derivadas de orden superior. Entonces aquí hay un ejemplo. Dice mostrar que esta función z igual a un medio de a a la y menos a la menos y por seno de x satisface la ecuación de Laplace, ¿no? Su Laplaciano es cero. Es decir, que estas segundas derivadas, segunda derivada de la función con respecto a x más la segunda derivada parcial de z con respecto a y es igual a cero, ¿no? Entonces, recuerden que esta notación quiere decir, derivo primero con respecto a x y lo que me dé de nuevo con respecto a x, ¿no? Entonces, un ejemplo sencillo. En esta notación, yo calculo la primera derivada de esa función con respecto a x. Aquí para recapturar, esta primera parte es constante, ¿no? Que depende de y. La derivada es de seno, es coseno. Derivo solo esta parte porque es la que depende de x. La derivada de seno es coseno y tenemos que esta es la primera derivada parcial de z con respecto a x. Y si derivo de nuevo esa función que resalté ahí con respecto a x, entonces por las mismas razones derivo solo coseno de x, el resto es constante, ¿no? Y la derivada de coseno es menos seno. Entonces me queda esta expresión. Hago lo mismo para y. Entonces cuando derivo con respecto a y, miren la función original, ¿cómo ves? Aquí está. Si derivo con respecto a y, pues derivo las funciones exponenciales, que son las que tienen y, ¿no? Entonces, la derivada exponencial de y es ella misma, menos la derivada exponencial de menos y es también ella misma, por la derivada interna. Entonces, por aquí sale un menos, con este menos de aquí queda positivo, ¿no? Menos por menos da más. Entonces, por eso tenemos que esa primera derivada nos queda con un más aquí. Y si derivo de nuevo esa función, que es la segunda derivada de z con respecto a y, entonces esto lo derivo de nuevo. Esto me da igual a un medio de a la menos y, porque la derivada exponencial de y es ella misma. Y la derivada exponencial de menos y es ella misma por la interna. Entonces me queda un menos, por más da menos. Bien, entonces claramente, miren que esta segunda derivada de z con respecto a y tiene signo positivo aquí en el seno. Seno quedó positivo. Y mire que la segunda derivada con respecto a x es la misma expresión aquí, pero con menos seno de x. Por lo tanto, esta es lo opuesto, esta expresión, lo opuesto a la otra. Si la sumamos, pues da cero, ¿no? Un caso para verificar que esa función satisface la ecuación de Laplace. Y estos ejemplos también ya los revisamos. Entonces, está todo eso. ¿Tienen alguna pregunta por ahora? Y habían unos ejercicios sugeridos, ¿no? Como 5 o 6 ejercicios. No sé si ustedes intentaron alguno de esos. ¿Dónde estarán esos ejercicios? Bueno, sección 13.3. Bien, aquí están los ejercicios sugeridos. Entonces, ¿hay preguntas sobre los ejercicios? Bueno, entonces vamos a seguir con la regla de la cadena. Bien. Entonces, vamos a usar el libro un momento. Aquí. Entonces, ¿cuándo es que vamos a usar la regla de la cadena? Cuando tenemos una función, nuestra función w o z igual a f de xy, y las dos funciones, permítanme aquí escribir en la pizarra, digamos, tenemos una función, tenemos la misma notación de esta sección.
W igual a f de xy, ¿no? Tenemos esta función f de xy de dos variables. Pero a su vez, x y y, estas dos variables dependen de un parámetro t. Entonces, x depende de t. Perdón. X depende de t y y también. Bien. Donde t es un número real que pertenece a algún intervalo. Y depende de t también. Y t puede pertenecer a un intervalo de la forma, digamos, cerrada a, b. Piensen en a como un número, pueden pensar a como 1 y b como 2 si quieren. Bien. Entonces, si x depende de t y y también, entonces, en el fondo la función f, a la final por allá, f depende de t. Bien. F es una función, en el fondo de una función de una variable real. ¿Listo? Entonces nosotros estamos interesados en calcular, digamos así, f' de t. Bien, que lo vamos a escribir así mejor, como la notación del libro es la derivada de w, que w es igual a f, la derivada de w con respecto a t. Bien. Entonces, ¿cómo se obtiene esta derivada de w con respecto a t? Que es lo mismo que f' de t. Entonces, usando las derivadas, digamos que ya conocemos las derivadas parciales de f con respecto a x y con respecto a y. Entonces, la regla de la cadena dice que esa derivada de w con respecto a t es igual a la derivada de mi función f, la derivada parcial de f, con respecto a x. Enseguida yo hago un ejemplo para que esto quede más claro. Derivo con respecto a x por la derivada de x. Miren que aquí coloco el símbolo de derivada con una d normal, no una d curva. Porque x es una función que depende solamente de t. Entonces, ya no, cuando una función depende solo de una variable, ya no se habla de derivada parcial, sino derivada normal. Y para que eso quede claro, uno utiliza la d aquí derecha. ¿Bien? No está d curva como el símbolo de derivada parcial es así. Por de t. Esto es lo mismo que escribir x' de t. ¿Bien? Más la derivada de f. Esto tiene que ver mucho con las reglas de la cadena que ustedes han estudiado en cálculo diferencial. La derivada de f con respecto a y, la derivada parcial de f por dy de t. Y esto es lo que establece la regla de la cadena. Entonces, veamos un ejemplo para entender mejor este concepto aquí. Aquí dice, tenemos nuestra función, f es función de x y y x depende de t. Por medio de esta función g de t, y depende de h, es decir, depende de t por medio de esta función h. Y entonces aquí está la regla que yo escribí en la pizarra ahí. Y veamos cómo esto tiene aplicaciones. Bien. Pero primero, de las aplicaciones, hagamos un ejemplo teórico, así, solamente calcular la derivada. Supongamos que tenemos una función w de dos variables. Escribámoslo acá. Pizarra. Entonces tenemos esta función w igual a x cuadrado, digamos, y menos, vamos a ver lo que dice aquí, x cuadrado y menos y cuadrado.
Bien, es una función de dos variables aquí. Y dice que x depende de t de la siguiente forma. X es igual a seno de t. Y y es igual a exponencial de t. Bien. Entonces, miren, digamos que t varía, no nos dieron dónde varía t, pero esta forma de escribir x y y así, cuando uno está parametrizando una curva. Bien. Entonces, enseguida vamos a ver el ejemplo concreto donde aplicamos esto, donde esto tiene más sentido de por qué se parametriza así, por qué escribimos x dependiendo de t y y también. Entonces nos piden calcular la derivada de w con respecto a t. Bien. Entonces, ¿por qué nos dicen eso? Mire, que en principio w depende de x y de y, pero si nosotros donde está x coloco seno de t, porque x satisface esa relación, y donde está y colocamos exponencial de t, a la final, w es una función de una variable, ¿no? Entonces tiene sentido preguntarse por su derivada con respecto a t. Bien, lo que yo digo es que si sustituyo aquí, w es seno de t al cuadrado por exponencial de t, porque eso vale y, menos e a la t, que eso vale y, al cuadrado. Entonces miren, w es una función de una variable real. Por lo tanto, tiene sentido preguntarse por la derivada de w con respecto a t. Ahora, ¿cómo podemos hacer esta derivada de forma más rápida? Eso es lo que dice la regla de la cadena. Entonces yo puedo calcular la derivada de w con respecto a t así. Primero, calculo la derivada de w con respecto a x viéndola en esta forma. Entonces, la derivada de w con respecto a x, en este caso, ¿cuánto sería? De hecho, la derivada parcial de w con respecto a x voy a escribir de nuevo la fórmula aquí. La derivada de x con respecto a t más la derivada de w con respecto a y por dy dt. Bien. Entonces, esta derivada parcial de w con respecto a x me da, noten aquí, 2xy. 2xy. Y la derivada de x con respecto a t. Entonces, miren, x es igual a seno de t. La derivada de seno es coseno. Crea coseno de t. Entonces, ahí ya decimos la primera parte más. La derivada de w con respecto a y. Entonces, cuando derivo esta primera parte con respecto a y, me queda x cuadrado. Y la derivada de y con respecto a... bueno, queda x cuadrado menos 2y, ¿no? Cuando derivo este segundo término. Menos 2y. Y cuando derivo y con respecto a t, y es e a la t, y es la función exponencial. Por lo tanto, le haría las funciones exponenciales ya mismo. Entonces, quedaría de la t aquí. Bien, y esa es la derivada de w con respecto a t. Ahorita yo donde está x puedo colocar seno de t, donde está y puedo colocar e a la t. Y reescribir todo esto ya, dependiendo de las funciones seno de t y e a la t. Bien. Todo eso es desde el punto de vista operacional. Entonces, aquí está el ejemplo, también el mismo ejemplo del libro. Nosotros llegamos hasta aquí, miren, y ahí se sustituye, ¿no? Entonces la derivada de w cuando t es igual a 0, pues sería
sustituir por 0 aquí en esta expresión, eso da menos 2. La derivada en ese punto de W. Pero bueno, esas operaciones, digamos que eso no hay ningún problema en calcular eso. Entonces vamos a ver cómo tiene esto aplicación, por ejemplo, en lo siguiente, analizar el ritmo o la velocidad en que se apartan dos partículas en el plano. Es decir, que imaginen que tenemos algún zoom aquí está. Pensemos que nosotros queremos describir, aquí creo que se ve bien, la trayectoria de dos partículas. Bien, entonces una partícula, digamos que se mueve de forma elíptica con esta elipse que tiene su eje principal en el eje Y, una elipse alargada. Entonces la primera partícula se va desplazando aquí en el borde de la elipse vertical y la otra partícula se desplaza aquí en el borde de la elipse horizontal. Y tenemos ese movimiento ahí, elíptico. Nosotros estamos interesados en responder la siguiente pregunta. ¿A qué velocidad o ritmo cambia la distancia entre los dos objetos? Bien. Entonces, claro, miren. Por ejemplo, aquí, digamos que en este punto aquí, esas dos partículas se intersectan, digamos que estarían en la misma posición, aquí donde se cortan las elipses. Y a partir de ese instante, esta sigue este camino, hacia acá, hacia la derecha, y la otra va bajando, ¿no? Entonces ellas se van apartando a un cierto ritmo, a una velocidad. Bien, la pregunta es, ¿a qué velocidad o ritmo cambia la distancia? ¿Qué tan rápido se apartan? Entonces, para responder eso, pues tendríamos que saber cuál es la velocidad que tiene cada partícula en su trayectoria elíptica, ¿no? Entonces, por eso, uno tiene que parametrizar. Ahora vamos aquí a la pizarra para entender esto mejor. Entonces, aquí tenemos el plano cartesiano. Pero aquí tenemos, digamos que esta es la trayectoria que describe la primera partícula. Entonces, ella se mueve aquí. Y digamos que mueve en este sentido. Entonces, nosotros debemos saber, bueno, primero parametrizar, de qué forma yo escribo esta trayectoria en elíptica. Y lo otro es cómo le doy sentido de velocidad a eso, matemáticamente hablando. Entonces está la siguiente parametrización de una elipse. Entonces, cuando tiene una elipse, la puede parametrizar con estas funciones seno y coseno. ¿Bien? Entonces, permítanme aquí. Uno puede parametrizar una elipse así, como x igual a 4, en este caso esta elipse particular, 4 coseno de t, y y es igual a 2 seno de t. Y podemos decir que t varía entre 0 y 2pi. T varía entre 0 y 2pi y doy la vuelta completa. Es decir, entre 0 y 360 grados. Bien, recuerden que la ecuación canónica de una elipse es así: x cuadrado sobre a al cuadrado más y cuadrado sobre e cuadrado igual a 1, ¿no? Una elipse centrada en el origen. Igual a 1. Entonces, en este caso, ¿quién sería el A y el B? No, que aquí está la parametrización usando, pueden pensarlo como coordenadas polares, ¿no? Ustedes saben que una circunferencia no la puede parametrizar
en lugar de colocar, por ejemplo, este número que acompaña aquí al seno, si también fuese 4, entonces tendríamos una circunferencia de radio 2, ¿no? Que es la raíz de 4. Pero cuando los dos números son distintos, el de seno y de coseno, entonces ahí es donde se me forma la elipse, así achatada. Bien. Entonces en este caso, el A sería 4 y el B sería 2. Bien. Es decir, que esta ecuación paramétrica, esta forma paramétrica de la elipse que estoy dando aquí, corresponde a la, lo pasamos a la ecuación canónica, corresponde a la siguiente elipse. 16 más cuadrado sobre 4 igual a 1. Bien. El número más grande que esté aquí es el A, el más pequeño es el B. Por lo tanto, esto va por acá hasta 4. Aquí va hasta 4. Por aquí menos 4. Aquí es 2, menos 2, perdón. Aquí es 2. Bien. Y esta es la ecuación canónica. Entonces, esa es la parametrización de una elipse. Ahora, ¿cómo le coloco yo velocidad a esto? Cuando t se mueve entre 0 y 2pi, bueno, esto me va describiendo los puntos, pero perdón, yo coloqué esta orientación va hacia acá. Bien. Sí, va en reversa. Eso. ¿Y qué más puedo decir de esto? ¿Cómo hago yo para que la partícula se mueva más rápido, viaje más rápido? Digamos, esto puede tener, si le ambientamos esto puede tener una velocidad. Si yo quiero que esa partícula viaje más rápido, entonces aquí donde está t, colocaría, por ejemplo, yo quiero que viaje al doble de velocidad, coloco aquí 2t en los dos lados. Entonces se mueve al doble de velocidad que cuando estaba antes con t. Si quiero que mueva 3 veces más rápido, coloco 3t. Entonces la velocidad la controlo aquí. La velocidad en la que mi partícula se va moviendo cuando el parámetro t varía entre 0 y 2pi. Bien, aquí le pongo ritmo a eso. Entonces en este caso, la parametrización que nos dieron es con t. Entonces una velocidad t. Entonces esta es la primera elipse y tenemos otra, ¿no? Tenemos dos partículas. Piensen en una hormiguita que da vueltas ahí de forma elíptica. Tenemos la otra partícula que viene así. X2 es igual a 2 seno de t. Y2 es igual a 3 seno de t. Entonces, la otra parametrización. Ya se llaman X1 y Y1 porque corresponde a la primera partícula. Y coloquemos aquí X2, Y2, que corresponde a la segunda partícula. Entonces, en este caso, X2 es 2 seno de t. 2 seno de t. Y Y2 es 3, no, es 3 seno de, perdón, 3 coseno de 2t. Entonces, esta partícula se mueve más rápido. Bien, porque aquí es 2 seno de 2t. Y 3 coseno de 2t. Entonces aquí, digamos que podemos dibujar. En este caso, esta es vertical, ¿no? Entonces viene por aquí. No, este no. Esta es vertical, viene así. Bien. Y la mayor distancia es menos 3. Verticalmente por aquí es menos 3. 3. Por aquí va a ser 2. Menos 2. Bueno, todos estos detalles no necesitan saberlo porque a nosotros nos plantean la pregunta, nos dan ya todas estas parametrizaciones, realmente no vamos a tener que estar parametrizando nada. Nos van a dar todas las parametrizaciones y nosotros solo vamos a responder la pregunta que nos dice cuál es el ritmo en el que cambia la distancia entre las dos.
Entonces la otra partícula, digamos que está por aquí. Bien, entonces borremos, si quieren borremos, para que no se, para saber cuál es cuál. Entonces esta está por aquí, la otra partícula, y se mueve en esa dirección. Y la otra partícula, ¿hacia dónde se mueve? A ver. Cuando teta es 0, me daría aquí, cuando t es 0, me daría seno de 0, que es 0. Coseno de 0, que es 1. Entonces, estaríamos en el punto 0,3. La partícula empieza aquí. Empieza ahí. Y cuando t vale pi medios, seno de menos pi a menos, seno de pi a menos 1. Entonces va a estar por acá. Entonces se mueve en esta dirección. Bien, solo basta tabular con 0 y cuando t es 0 y cuando t es pi medios. Ah, no, esperen. Digamos, colocamos aquí donde está t pi medios. Entonces me daría seno de pi, ¿cierto? Pi medios por 2 es pi. Seno de pi es ¿cuánto? Es 0. Entonces la coordenada x sería 0. Y la coordenada y sería menos 1. Entonces sí, estaría como 0 menos 1 por acá. Ah, bueno, multiplicado por 3 daría menos 3. Y estaría acá. Entonces viene en este sentido. Bueno, entonces la pregunta, aquí tenemos nuestras dos partículas y aquí está la distancia entre ellas dos. Esta es la distancia, la línea recta que las une y la longitud de este segmento es la distancia. Bien, entonces miren que a medida que se va moviendo, este segmento se crece o se hace más angosto, ¿no? Por ejemplo, este segmento va cambiando a medida que las dos partículas se van moviendo. Esta distancia de aquí. Y nos preguntan a qué ritmo se alarga o se crece ese segmento. Eso es lo que sería la razón de cambio a la que hablan aquí en el libro. Bien. Entonces, para recapturar aquí la idea, a nosotros nos van a dar siempre la parametrización de las dos partículas. Aquí está la primera, primer objeto, segundo objeto. ¿Listo? Ya vimos que este segundo objeto se mueve más rápido porque aquí está multiplicado por 2t. El doble de ritmo de velocidad. Bien. Entonces, ahorita sí, vamos a responder la siguiente pregunta. Entonces, lo primero es, ¿a qué velocidad cambian? Entonces, lo que tenemos que hacer es calcular la distancia entre ellas dos. Para saber ese ritmo, tenemos que calcular la distancia. Y la fórmula de la distancia entre dos puntos, creo que ustedes ya la han visto, ¿no? Es esta. Si yo tengo un punto con coordenadas x1, y1, y tengo otro punto con coordenadas x2, y2, como en este caso, x1, y1 sería las coordenadas de la primera partícula aquí, x2, y2, las de esta. Entonces, ¿cuál es la distancia que hay entre esos dos puntos? Entonces, la fórmula de la distancia entre puntos ustedes ya conocen, ¿no? Esa fórmula está dada por esta expresión aquí, la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. La fórmula de la distancia. Entonces, miren, en este caso esta función s que está aquí depende de cuántas variables diferentes. Depende de 4 variables, ¿no? De x1, x2, y1, y2. Pero a su vez, noten aquí donde está lo interesante el asunto de la regla de la cadena, que surge de forma natural, pues. Todas estas cuentas que hice intermedias no son necesarias, pues, solo como para mostrarles de dónde salía el dibujito y todo. Pero estas parametrizaciones, con esto nomás, conociendo las parametrizaciones, hacemos todo. Entonces miren que la fórmula de la distancia, ahí llaman S, podemos llamarla D también.
es x2 menos x1 al cuadrado. Bien. Entonces miren que esta función S, ¿de cuántas variables depende? Que ya dije. Más y2 menos y1. Entonces depende de 4 variables. Nosotros estamos acostumbrados a trabajar con 3 variables, pero esta depende de 4. Bueno, tampoco es problema, ¿cierto? Pero a su vez, x2 depende de t, por medio de esta relación que está aquí. x1 depende de t por esta relación. Lo mismo para y2 y y1. Entonces esta función S, en el fondo, depende de t. ¿Bien? Y si a nosotros nos preguntan por una velocidad, una razón de cambio, ¿qué tenemos que calcular? Pues la derivada de S con respecto a t. Esta derivada nos va a decir, pues, a qué ritmo o razón se apartan las dos partículas. Bien, entonces para calcular esta derivada, ahí sí tenemos que aplicar la regla de la cadena. Bien, entonces primero derivo toda esta raíz con respecto a, tengo que calcular la derivada de S con respecto a su primer variable, bien, x1, ¿cierto? Por la derivada de x1 con respecto a t. Ahora, como depende de 4 variables, tengo que hacer esto 4 veces, más, según la regla de la cadena, la derivada de S con respecto a la otra variable, que es x2, por la derivada de x2 con respecto a t. Y así hasta la y1 y y2. Y eso es regla de la cadena. Entonces, la que yo escribí antes, la que vimos antes, era de la regla de la cadena con respecto a una función que depende de 2 variables. Pero si la función depende de 3, 4, 5 variables, entonces tengo que hacer esto, la cantidad de veces, igual a la cantidad de variables que tengo. Entonces, me tocaría con respecto a qué? La derivada de S con respecto a y2 y calcular la derivada parcial de S con respecto a y2 por la derivada de y2 con respecto a t, porque y2 depende de t. Y todo eso tengo que hacerlo para calcular la simple derivada de S con respecto a t. Bien. Más la derivada, la última variable de y1, parcial de y1, con respecto a, perdón, la derivada parcial de S con respecto a y1. ¿Sí está quedando más o menos claro la regla de la cadena o no? Uno deriva parcialmente con respecto a cada una de las variables de que depende mi función. Por ejemplo, depende de 4 funciones. Mira, aquí está la derivada parcial con respecto a x1, a x2, a y2, y ahorita sigue la derivada parcial de S con respecto a y1. Y cada que hago eso, lo multiplico por la derivada de y1 con respecto a t. Ahí es donde aplico regla de la cadena. Bien, entonces eso es lo que se va a aplicar ahí. Y estas las cuentas que hace aquí el libro, ¿no? Entonces el libro, como son varias cuentas, calcula cada parte de forma independiente. Entonces mire, empieza con la derivada de S con respecto a x1, la derivada de S con respecto a y1, con respecto a x2 y a y2. Cada una por aparte. Y luego las calcula por aparte, la derivada de x1 con respecto a t, la derivada de x2 con respecto a t, y así hace todas las cuentas, y al final arma todo. Bien, ya hace la multiplicación. La que yo escribí en la pizarra fue esta. Bien. Entonces, el ejemplo más interesante aquí, esta sección de regla de la cadena. Entonces, veamos. Si uno sigue esas cuentas ahí, ¿cuánto haría la derivada? Hagamos una derivada parcial de S con respecto a, digamos, la derivada parcial de S con respecto a x1, y las otras son
todas semejantes. Si hacemos una, podemos sacar todas las demás usando una especie de simetría. Bien. Entonces la derivada parcial de S con respecto a X1. Entonces miren, esa es mi función que está aquí. Es esa raíz cuadrada. Bien, si yo derivar eso con respecto a X1, esto es lo mismo que tener todo este términos, estos dos términos elevados a la 1 medio. Si yo derivo eso, entonces me quedaría, el 1 medio pasa a multiplicar, quedaría 1 medio, pues está aquí elevado a la menos 1 medio. Bien, porque el 1 medio pasa a multiplicar y le resto 1. 1 medio menos 1 da menos 1 medio. Entonces me quedaría, digámoslo así, todo eso elevado a la menos 1 medio, que sería lo mismo que escribirlo así. 1 sobre raíz de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1. ¿Sí está claro cómo derivé esa parte ahí? O sea, lo que yo tengo es esto. Tengo un paréntesis elevado a la 1 medio. No piensen en lo que está dentro. Si yo derivo esto, ¿qué me queda? Me queda 1 medio del paréntesis elevado a la menos 1 medio. ¿Cierto? Y esto se puede escribir como 1 medio de 1 sobre raíz de lo que está dentro del paréntesis. Eso fue lo que hice, lo que escribí aquí. Bien. Por la derivada interna, entonces estoy derivando con respecto a x1. La derivada interna me va a dar 2 veces x2 menos x1, porque estoy derivando allá x2 menos x1, ¿cierto? Estoy derivando aquí internamente este x2 menos x1 al cuadrado. Por la derivada interna aquí también, la derivada de menos x1 es menos 1. Entonces por aquí me queda un menos. Bien, y ese menos queda ahí. Y esta sería la derivada con respecto a x1. Estos dos se cancelan. Y ahí terminaría. Eso es lo que el libro nos puso ahí. Y las demás son de forma semejante. Entonces se nos acaba el tiempo. Enseguida le mando el otro link. ¿Listo? Para terminar este ejercicio. Bien.